¿Cómo podemos estar seguros de que cada libro de la Biblia es palabra de Dios? Una de las preguntas fundamentales que muchos cristianos nos hacemos es ¿cómo puedo confiar en que cada libro de la Biblia es realmente palabra de Dios? Esta es una interrogante clave, pues la fe cristiana se fundamenta en esto precisamente, en la autoridad de las Escrituras. Entonces, para responder de manera adecuada, debemos considerar varias líneas de evidencia que van desde la historia, la teología y también la tradición cristiana. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que la afirmación de que la Biblia es inspirada por Dios es básica para la fe cristiana. Como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Esta afirmación de que la Biblia es inspirada por Dios, aquí el apóstol Pablo usa la palabra inspirada, que en el griego es theopneustos, que significa exhalada o soplada por Dios. Este concepto enseña que aunque los autores humanos escribieron los libros, Dios fue quien guió a través de su espíritu todo su contenido. Esto es un fundamento clave para afirmar que cada libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, tiene un origen divino. Pero obviamente surgirá la objeción y muchos críticos dirán, y tienen razón, que el hecho de que la Biblia reclame por sí misma ser inspirada por Dios no prueba que la Biblia sea inspirada por Dios. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que hay otras pruebas que nosotros podemos recurrir y que respaldan esta afirmación. Entonces, como veremos a continuación, estas serían las evidencias. Primero, la coherencia interna de la Biblia. Uno de los rasgos más asombrosos de la Biblia es su coherencia. A pesar de haber sido escrita por más de 40 autores a lo largo de aproximadamente unos 1500 años, la Biblia mantiene una unidad lógica y temática. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se despliega un solo mensaje central, el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Esta coherencia es notable si se considera la diversidad de contextos históricos, culturales y geográficos de cada uno de sus autores. Es difícil imaginar que un conjunto de autores y de libros que escribieron en diferente tiempo y en diferentes condiciones, sin ninguna intervención divina, pueda mantener unificada su narrativa. Entonces, esta coherencia interna es una evidencia clara de que hay intervención divina en las escrituras. A esto puede surgir objeciones como que la Biblia tiene contradicciones. Y es que existen algunas aparentes contradicciones que muchos críticos van a señalar, pero la mayoría de estas se resuelven con un estudio más profundo del contexto, el lenguaje original y el propósito del autor. Las aparentes discrepancias son muchas veces cuestiones de perspectiva e interpretación y no de contradicciones reales. Además, los eventos descritos en la Biblia, como las profecías cumplidas, dan un fuerte respaldo a la credibilidad y coherencia del texto bíblico. Otra evidencia sería el proceso de canonización. La formación del canon bíblico, es decir, el conjunto de libros que se consideran inspirados, no fue un proceso arbitrario. Desde tiempos antiguos, la comunidad del pueblo de Dios reconoció ciertos textos como divinamente inspirados. Para los judíos, los libros del Antiguo Testamento ya estaban reconocidos mucho antes de la llegada de Cristo. Jesús mismo confirmó esta unidad cuando dijo, esto es lo que decía que era necesario que se cumpliera, todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Este versículo es importante porque Jesús menciona las tres divisiones del canon hebreo, la ley, los profetas y los escritos, representado por los salmos. Así, el Antiguo Testamento ya estaba reconocido en tiempos de Jesús. En cuanto al Nuevo Testamento, la iglesia primitiva utilizó ciertos
criterios específicos para determinar qué libros eran inspirados por Dios. Algunos de estos criterios incluyen la apostolicidad. Los libros debían ser escritos por un apóstol o alguien cercano y con contacto directo de algún apóstol, como Marcos o Lucas. También la aceptación por la iglesia primitiva. Los libros debían ser ampliamente aceptados y usados por la iglesia primitiva en su adoración y en su enseñanza. Otro criterio era la coherencia doctrinal. Los libros debían estar en armonía con la enseñanza y el mensaje de Jesús, con el mensaje del Evangelio. Y el proceso de canonización fue largo y cuidadoso. La Iglesia no creó el canon, como a veces se afirma, sino que reconoció los libros que ya eran considerados como autoritativos por su inspiración divina. Cuarto, el testimonio de las profecías cumplidas. Otro aspecto sorprendente de la Biblia es el cumplimiento de las profecías. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Por ejemplo, Miqueas 5:2, que predijo el nacimiento del Mesías en Belén; Isaías 53, que describió con gran detalle el sufrimiento del siervo de Dios, identificado con Jesús en el Nuevo Testamento; Zacarías 9:9, que predijo la entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. El cumplimiento de estas profecías es un testimonio poderoso de la naturaleza divina de las Escrituras. La capacidad de predecir eventos con tanta precisión es una señal de que la Biblia no es un libro meramente humano, sino que lleva la huella de Dios. La objeción que se puede poner en este punto es que estas profecías podrían haber sido escritas tiempo después de los hechos reales. Pero los manuscritos del Antiguo Testamento, como los rollos del Mar Muerto, datan de antes del nacimiento de Cristo, lo que confirma que muchas de estas profecías fueron escritas siglos antes de su cumplimiento. Además, los detalles proféticos que apuntan a eventos históricos posteriores refuerzan la credibilidad de las Escrituras. Y quinto, el impacto transformador de la Biblia. Finalmente, una evidencia no menos importante es el poder transformador que la Biblia ha tenido en la vida de millones de personas. A lo largo de la historia, desde los primeros cristianos hasta hoy, la Biblia ha cambiado corazones, ha llevado a la reconciliación con Dios y ha inspirado innumerables actos de amor y justicia. Ningún otro libro ha tenido un impacto tan profundo y duradero en la humanidad. Este testimonio de vida no es una simple coincidencia, sino un reflejo del poder de la palabra de Dios en acción. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, como conclusión, la certeza de que cada libro de la Biblia es palabra de Dios se basa en múltiples líneas de evidencia. La afirmación de la inspiración divina, la coherencia interna de las Escrituras, el proceso cuidadoso de canonización, el cumplimiento de las profecías, el impacto transformador de la Biblia en la historia y en las vidas de las personas. Si bien muchas personas plantearán objeciones, pero al examinar con cuidado las pruebas históricas, teológicas y espirituales, podemos confiar en que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Para aquellos que buscan respuestas profundas, la Biblia invita a la exploración y ofrece respuestas poderosas. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, en el Salmo 119:105. Y bien, esta pequeña reflexión quería compartir con ustedes en este video. Recuerden que si desean descargar contenido de valor para la edificación de la vida cristiana, pueden hacerlo en mi página web todoteos.org, o en la descripción de este video hay varios enlaces con contenido que pueden descargarse. También enlace a nuestros cursos de Biblia y Teología y también al Instituto Bíblico Online Todo Teos. Los enlaces están en la descripción de este video. Síganme en las redes sociales como Todo Teos, Ministerio Digital. Mi nombre es Hugo Vázquez y estoy aquí para ayudarles.